¿Quién es Ferran Cabrera? ¿No? Hijo de padres profesores. ¿Es verdad que has ganado a un piloto de la Fórmula 1 actual? Lo que es el entrenamiento cronometrado, pues sí que hice la pole y él no sé si quedó sexto o séptimo. ¿Cuánto dinero tiene que tener una persona para ser piloto hoy en día? Suponiendo que ganas en todas las categorías que compites hasta la Fórmula 1, más o menos necesitas unos 8 o 9 millones de euros. Yo competía contra gente que se gastaba 5.000, 6.000 en un fin de semana, sin problemas. Y si podían venir en helicóptero, venían en helicóptero, sí. Y de aquí saldrán haters seguro, pero bueno, al final... Y ese novato, si ha sido 7 veces campeón del mundo, por Claro. muy buen coche que tenía, manco no era. ¿Has sentido miedo alguna vez en un coche? Puse el pie encima del pedal de freno y veía que no tenía nada de presión, nada. Mi cabeza sí que me dijo, mira, vas a chocar, eso 100%, a la velocidad que vas, ¿cómo lo salvas? Buenas tardes, bienvenidos al podcast Awesome Sport. Estamos en el canal Camino a la Cima. Estamos aquí con Ferran. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ferran? Gracias. Empezamos el podcast como empezamos con todos. Primero que nada, ¿quién es Ferran Cabrera? Pues Ferran Cabrera es un niño de Burriana, ¿no? Hijo de padres profesores, al que pues de alguna manera en su tiempo libre intentan buscarle actividades extraescolares, ¿no? Siempre y cuando pues cumpliese con los estudios, no tenía otra opción, ¿no? Y más siendo Claro. hijo de padres profesores. Y bueno, pues fui un poco probando diferentes deportes. Probé el fútbol también, probé tenis. Bueno, pues al final pues como cualquier otro niño, ¿no? de esa corta edad. Pero la realidad es que no destacaba en ninguno. O la sensación que me daba es que no destacaba. Me gustaba aprender deportes, me gustaba practicar, me gustaba pasármelo bien con amigos, incluso en deporte individual, no hay ningún problema, pero no acababa de destacar en ninguno. Y bueno, y pues poco a poco por mi manera de ser, por la manera en la que yo entendía en ese momento la vida, por decir así, pues era una persona muy tranquila, me gustaba pasar mucho tiempo solo, me gustaba un poco darle vueltas a todo y bueno, pues poco a poco pues me fui construyendo, fui un poco buscando a ver qué camino quería escoger en todo esto del deporte, porque tenía claro que quería practicar, pero bueno, al final pues poco a poco terminé donde estoy, que es en el automovilismo. El automovilismo. Y un niño que al final no es, por decirlo de una manera, muy hábil en los deportes, ¿tú crees que también es tu forma de integrarte dentro de un grupo de amigos o dentro de una clase, el intentar, vale, pues en el fútbol no se me da bien, voy a jugar a básquet a ver si el grupito este que juega a básquet a mí me integra más? Pasa mucho hoy en día con los niños en el cole que el que no destaca en un deporte como que parece que es de menos. ¿Tú qué piensas con esto? ¿Sientes que te pasó algo similar? Sí, es algo similar. Al final, digamos que cuando te sales un poco de lo normativo y quizás van un poco a por ti, ¿no? Yo pues no me da vergüenza reconocer que sufrí algo de acoso escolar, ¿vale? Al final, pues me gustaba el fútbol, pero no me apasionaba, ¿no? Quizás como tanto como mis compañeros, pero sí que era el típico en el patio, pues me gustaba jugar y ya está, sin más, ¿no? Pero después me he dado cuenta que a la hora de competir, pues cuesta un poco más, ¿no? Porque hay más presión, ¿no? Y ya no solamente por el tema del juego, sino también de tus compañeros, ¿no? Que al final todos quieren ganar, ¿no? Sí, Al sí, final somos muy competitivos, ¿no? todos. Tú lo sabes bien. Pero de esa manera también intentaba un poco averiguar un poco lo que me gustaba, ¿no? No me quería conformar con el hecho de no ser, no seguir lo normativo, por decir así, ¿no? Me gustaría probar deportes, que si el tenis, que si tal. Y también es verdad pues que mi manera un poco de aislarme pues era, pues me gustaba pasar mucho tiempo solo jugando al ordenador, jugando a videojuegos y tal, Ah, como sí, algún amigo que... tengo alguna historia por ahí. Sí, pero al mismo tiempo pues vi que también reunía una serie de cualidades, Habilidades. habilidades a mejor, ¿no? En esto porque sí que me gustaba mucho ver mis propios errores, ¿vale? Cosa que considero que es muy importante. Está muy bien tener una persona al lado que te corrija y tal, pero también tienes que ser Crítico. autocrítico en esto, porque si no es muy difícil prosperar. Y aparte, el hecho de ser quizás excesivamente tranquilo para algunos deportes es una gran ventaja. Claro. Pero, como un hijo de un profesor, de una profesora, al final, yo supongo que vamos, en casa tiene que ser todo, ¿eh? Se le ocurre ponerse en un coche. Porque yo creo que esto, tú cuando empezarías a pilotar serías menor de edad. O cuando te cruzaría ese gusanillo. O sea, tú como le dices, papá, mamá, que yo quiero subirme al coche. ¿Cómo es ese momento? Pues a ver, yo sé que mi padre siempre ha tenido afición a los rallies, a los coches en general. Entonces, mi hermano y mi padre se iban siempre a ver competiciones, a ver carreras, se iban al circuito y tal, pero yo era el típico que
no me disgustaban los coches, pero no era mi, no sé, mi devoción, por decir así, no es santo mi devoción. Entonces, poco a poco, pues lo que pasó básicamente es que mi padre decidió comprarle un kart a mi hermano Ajá. y pues yo como el típico hermano celoso le dije, pues yo también quiero otro kart. ¿Es mayor o menor tu hermano? Mi hermano es un añito menor. Pero ¿qué pasa? Que por altura no cabía yo en el kart de mi hermano. Entonces me tuvo que Ah, comprar uno más grande. ¿Y qué pasa? Que me empezó a llamar la atención un poco el tema de la física, del aprendizaje de este deporte, ¿no? Porque desde fuera quizás nos ven como los típicos locos, ¿no? Que llegan a una curva y se tiran y se dan golpes. Pero en realidad es mucho más que eso. Eso es vale. una pequeña parte de cosas que pueden pasar, pero hay mucha física detrás, cómo frenar, cómo iniciar el giro, cómo soltar el freno, cómo dar gas. Y la ventaja quizás yo que notaba que tenía era simplemente que al ser una persona tranquila era capaz de analizar lo que el coche me está diciendo, Ya, ¿vale? Y entonces tenía esa ventaja, no me ponía tan nervioso como los demás porque generalmente cuando te pones tan nervioso en este tipo de deportes que descarga mucha adrenalina, pierdes atención a los detalles, ¿no? Te pierdes un montón de información que te está dando el coche. Entonces te preguntan, ¿cómo va el coche? Y tú dices, pues bien, bien, pero porque estabas tan nervioso que no has tenido tiempo de pensar qué es lo que está ocurriendo. ya. Y todo este grado de detalle que tienes ¿tú crees que lo has hecho por esa capacidad que has tenido tú de esa soledad que te ha dado de decir, esa pausa es lo que vengo a decir, que al final, hoy en día pasa todo tan rápido que hay momentos que digo, dale calma a las cosas, párate, mírate un poquito desde ese plano más desde arriba y desde arriba, que muchas veces hacemos cosas y dices, hostia, ¿hoy qué he hecho? Y no tengo ni idea de lo que he hecho. Pues supongo que en el coche te pasará igual, ¿no? Que te pondrán unas ruedas nuevas y que de qué manera tú puedes decir, vale, estas ruedas me van bien, o esta marca sí, o esta marca no. ¿Qué patrones tienes tú para saber si esto es bueno o no es bueno para tu forma de pilotar? Al final, yo creo que mayoritariamente te basas en sensaciones, ¿no? Igual que si llevas toda la vida en fútbol, imagino que viendo cómo controla el balón un jugador sabrás si es bueno o no, o por lo menos tú Solo, vas a hacer solo cómo anda. solo cómo anda. Andando dentro del campo, saber si ha jugado a fútbol o no. Claro, pues Imagínate hasta dónde llegamos. entonces, es muy fácil desde fuera, son X patrones, ¿no? Que se repiten, el Ya, ABC tiene que ser el mismo, ¿no? Y al final es un tema de fijarse muy bien, ¿no? De tener, prestar esa atención a los detalles y que al final una carrera se basa en tomar una serie de decisiones, ¿no? Al claro. final lo llevamos al extremo de Fórmula 1, pues un piloto Fórmula 1 que sale primero, pues a lo mejor tiene que tomar 6 decisiones, ¿no? La salida, ¿dónde colocarse, ¿no? ¿Cuándo acelerar? ¿Cuándo frenar, ¿no? Porque cuando todos están juntos, si frenas un poco antes, puede que te den por detrás. ¿Cuándo entrar a pit lane para el cambio de boxes, para el cambio de ruedas? Pues esto es igual, o sea, tienes que tomar una serie de decisiones y tomar una errónea, pues te puede lastrar mucho o poco. Ya Claro. sabes cómo va. Vamos a hablar de esos inicios en el karting. Me han chivado por ahí por esta radio. ¿Es verdad que has ganado a un piloto de la Fórmula 1 actual en esos karts? A ver, coincidí con uno de ellos. Ah, Bueno, coincidí con varios, pero en carrera con uno de ellos y no sé si, a ver, no quiero decir que sea fortuna o no, pero el caso es que yo iba con mi padre a las competiciones, ¿no? Y mi padre es profesor de matemáticas, no, nunca ha competido, le gusta, es aficionado y tal, pero justo coincidí con uno de ellos pues por fortuna y también por habilidad, imagino, pues en lo que es el entrenamiento cronometrado, pues sí que hice la pole y él no sé si quedó sexto o séptimo y tal. Y lo que pasa que en carrera pues tuve un poco de mala suerte y un piloto se metió por dentro en la salida y me echó fuera y entonces terminé un poco la carrera ahí, ¿vale? Pero sí que puedo decir que coincido con uno, por decir así. ¿Junior se llama? Sí, No sé, no sé. sí, Es que sí, Junior lo utiliza mucho la gente, no sé. ya. No sé por qué. Pero bueno, vamos a dejar el tema este de lo que pudo pasar, porque al final el cronometrado es una cosa y la carrera es otra. Sí, y al final también es un tema de fortuna, ¿no? De medios. Al final, pues quizás a lo mejor ese circuito se le atragantaba más y ya Sí, está. no Pero pasa no nada. por el hecho de correr en Fórmula 1 significa que en karting haya Ahí ya destacado. está, claro. No tiene por qué. O sea, sé que está un poco ligado, pero también si tú no tienes la oportunidad o las posibilidades de subirte a un coche cada vez más grande, al final no prosperas a la misma velocidad. Entonces, hay mucha gente igual, no sé si en el fútbol lo imagino pasará igual, hay mucha gente que se ha quedado en el camino porque no ha tenido la fortuna Sí, de sí, poder sí. fichar por un equipo y Yo bueno. en mi equipo actual, que es el Soneja, tengo un futbolista que ha estado en segunda división años y tengo futbolistas que los ves y dices, podrían, o ves este que hace aquí, en esta categoría. Para bien como para mal, ¿eh? Que dices, sí que es verdad que el nivel de la categoría es muy similar, que cada uno tiene sus cosas, pero bueno. Explica un poquito, porque hablas del mundo del automovilismo, hemos Ujú. hablado del karting, explica un poquito tú actualmente qué tipo de coches llevas, qué competiciones haces, cuéntanos un poquito sobre tu día a día en el mundo este. Vale, pues bueno, yo digamos que pasé de la rama de circuitos a otra totalmente opuesta, que es el contrarreloj, formato Ah, contrarreloj. claro, por lo del karting, como quedaste primero ahí, yo tengo que estar solo y tranquilo, que así nadie me molesta. Es,
A ver, es diferente, ¿no? Sí que es verdad que el circuito lo disfrutas mucho porque es ya no solamente por el tema de ir rápido y ver cómo mejoras vuelta a vuelta y tal, sino que también está el factor suerte, el factor o la habilidad que tengas a la hora de adelantar, ¿no? A veces no siempre sales primero, entonces tienes que tomar las decisiones adecuadas de saber cuándo adelantar, estudiar al rival yendo detrás viendo los errores y tal. Claro, lo que pasaba es que llegó un punto en el que tuve que tomar una decisión, digo, pues si tiro por la rama de los circuitos, el problema es que es mucho más caro, ¿no? Porque tú no puedes plantarte en un circuito y llevar ruedas de segunda mano como hacía yo. Y si es un campeonato autonómico, pues oye, estás adelante igualmente, no hay problema. Pero cuando vas a un campeonato donde la gente es buena, donde hay equipos con más presupuesto, hay coches más grandes y tal, tienes que comprar un juego de neumáticos y enseguida un juego te puede costar 1.600 euros tranquilamente y te lo Y fundes. tampoco es que sea un neumático el mejor del mundo, ¿no? No, no, al final hay diferentes compuestos, diferentes marcas y si no pones el coche a punto con las ruedas nuevas tampoco te sirve mucho. Entonces, vi otra vía que era la parte de la montaña, o sea, dentro del formato de contrarreloj está, por ejemplo, el rally, la montaña, ¿no? Y la montaña es como si fuera un rally, pero es un tramo más reducido, más corto, que tú te lo tienes que memorizar y cuando sales a correr sales solo, no tienes un Ah, no copiloto tienes al lado. copiloto. Nadie te puede andar las curvas. Lo que pasa es que es un tramo más reducido y generalmente te da para aprendértelo tranquilamente y demás. Y pese a que es un formato mucho más sprint y no es un formato, digamos, desde mi punto de vista, como no hay adelantamientos, no vamos todos pegados, sino que nos sacan cada minuto o cada 30 segundos, pues es como más pausado. ¿Cuál es tu última carrera? La última carrera que hice la hice el año pasado, en diciembre, en el Garbí, hice a 45 minutos de aquí. Dime las primeras 6 curvas. Pues bueno, conforme sales, vas la primera zona súper rápida, la primera es a derechas, después tienes otra a izquierdas, una recta rápida, luego otra a izquierdas, luego otra a derechas, unas enlazadas y luego ya, bueno. ¿Y podrías decirme más o menos la velocidad óptima en cada curva? ¿Sabes qué pasa? Que la velocidad no la podemos mirar. O sea, es un coche, nuestro coche ahora Sí, mismo, pero te grabas a lo mejor luego para si vuelves. Hablas tú de esa capacidad de análisis. sí, Si tú, no sé si lo haces, si no lo haces, a lo mejor te doy una idea. Desde dentro, grabarte para ver qué velocidades, qué marchas, sí, cómo. y importa más que la velocidad, la marcha. O sea, la velocidad es algo que yo este año sí que contaré con ello porque me he tenido que comprar una GoPro de las modernas y tiene pues velocidad por GPS porque Ah, considero que es importante. Pero lo más importante es saber en qué marcha ir, ¿vale? Siempre intentando que el coche no vaya muy alto de vueltas porque al final lo estás frenando. Entonces tienes que meter esa marcha de más que te permita un poco el jugar. culo jugar, deslizarlo justito para. Claro, porque si te pasas de marcha, si le metes mucha marcha, el coche no acelera, supongo. Y encima si va en subida. Encima que no acelera, te puede salir porque digamos que no tienes ningún tipo de freno motor y no va el coche, no va igual. O sea, tienes que intentar ir alto de vueltas y. Claro, sé que está en casa diciendo, no, esto le dejo el coche un día, ¿no? Tú lo patrocinas un día y si se queda a 30 segundos de ti es que es A ver, es que buena máquina. eso que comentas tú, hay mucha gente que dice, pues, eso que corréis, a mi padre está loco, seguro que os gana porque por la carretera va a 180 yo. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, Es que no tiene que ver. claro. Importa mucho lo finito que seas, como cualquier otro deporte, ¿no? Y tienes que ir con mucho tacto, intentar que el coche deslice lo mínimo. Tú puedes ver que un piloto va de lado siempre, es muy espectacular de ver, pero al final no es algo óptimo, ¿no? Porque toda esa fuerza la está perdiendo derrapando y el coche no está saliendo, no está acelerando. ¿Y tú estudiaste ingeniería por los coches? No, no, para nada. O sea, hice ingeniería informática porque me gustaba pasar horas delante del Ah, ordenador y no, me. pero supongo que utilizarás conocimientos que tienes para. Ahora es todo informática. Bueno, al final tú extraes telemetría del coche actual no, ¿vale? No dejan por un tema de reglamentación porque quieren abaratar costes y yo lo entiendo, ¿vale? Pero en el coche que tenía antes, que era un coche de circuito, sí que extraías telemetría para ver un poco pues en qué punto frenabas, en qué punto acelerabas, en qué marcha ibas, Ya, ya. toda esta información. La gente que está viendo los que es de fútbol estará como yo, diciendo de qué habla. Yo, al final, yo soy una persona que desde pequeño me ha gustado cuando conozco a alguien de un mundo que no conozco y empiezo a preguntar tantas cosas que, que esa persona como que se siente bien, porque dices, hostia, de verdad me interesa saber cosas que no tengo ni idea, porque yo no tengo ni puñetera idea. Yo soy el típico que se para el coche y llamo a la grúa. O sea, no tengo ni puñetera idea. No se me ocurriría abrir el capó. Es un poco también por educación de familiar o de cada uno que no he tenido esas inquietudes. Como lo hemos visto, estábamos cambiando el candel y te decía, Ferran, cambiar tú, pero yo tengo que cambiar yo la pared, la agujero. Pero cada uno A tiene ver, unas cada uno tiene sus habilidades y las habilidades. explota y ya Pero a mí está. O es sea, ciertas no. cosas que muchas personas, no voy a entrar en hombres y mujeres, que el debate no está para eso, pero que mucha gente suele hacer o tiene innato, yo no tengo ni puñetera idea. Entonces, cuando conozco a alguien de algo que no tengo ni puñetera idea, yo solo quiero saber, quiero preguntar, quiero. Porque además, incluso a veces lo puedo extrapolar a mi mundo. Yo estoy seguro que yo te hablaría de cómo preparo un partido
y tú sacarías tips para ti. Y yo al revés, yo te escucharía a ti cómo vas día a día, el previo, el post, durante, y estoy seguro que alguna cosa yo la podría meter en mi deporte. Y esa falta a veces de comunicación entre diferentes deportes hace que no crezcamos. De hecho, por ejemplo, Guardiola se ha estado yendo con Celtics, creo que era. Ahora saldrá alguien, no era Celtics, era Nets, sorry, pero ha estado mucho en la NBA. De hecho, incluso hablaba mucho con un entrenador, ahora mismo no sé quién es, pero como que ha sacado cosas del básquet y del básquet ha sacado cosas del fútbol, y dices, pues una cosa es con las manos y otra con los pies. Pero bueno, hay esta transferencia entre deportes. Me gustaría hablar de este previo a, ya que has dicho que es un deporte que económicamente es caro. Ujú. Yo creo que, como tú bien dices, los pequeños detalles marcan la diferencia, que es uno de nuestros lemas, pequeños detalles, grandes diferencias. ¿Tú qué haces previo a una competición? Por ejemplo, vas a correr en el Garbí y tienes la carrera en 15 días. Esos 15 días hasta que llegue la carrera, ¿qué es todo lo que haces para ganar esa carrera? Claro, al final lo que buscamos es entrenar, ¿no? Ese tramo. Independientemente de si has corrido otras veces y tal, al final yo me grabo con una cámara, hay algunos vídeos que los subo a YouTube, otros que me los quedo yo. Depende, si la subida me sale bien, la subo a YouTube y si no, pues no la subo. ¿Qué voy a hacer? Pero Pero estás hablando de con tu coche, porque claro, el no, coche de competición no puedes llevarlo, ¿no? competición no puedes llevarlo porque al final es un coche que no está habilitado para ir a una carretera abierta, ¿no? Al tráfico. Pero nosotros lo que hacemos es básicamente, pues bueno, si hemos corrido el año anterior, tenemos los vídeos, lógicamente, para Ajá. memorizar o pulir algunos detalles, ¿no? Porque siempre puedes mejorar. Al final esto es un deporte y la parte técnica está ahí y siempre puedes ir a mejor. Pero lo que hacemos es, o lo que hago yo generalmente, o el 90% de la gente es alquilamos un coche, pues, una empresa de coches de alquiler, Un está coche cerca, normal. un coche normal. No hace falta ni que sea rápido ni nada. ¿Por qué? Porque aunque vayas con un Ferrari o un Lamborghini, luego tiene que ver con el coche que vas a salir. O sea, es que no tiene nada que ver, ni a nivel de agarre, ni a nivel de potencia, ni de prestaciones, ni nada. ¿Y te vas con algún colega a hacer el reconocimiento? La última vez que fui con un colega, quería potar encima del coche y le dije, oye, creo que Bájate, no. bájate. Bájate, pégate un aire, una vueltecilla por ahí y A luego mí, ya, a si mí, yo quieres. tengo vértigo, ¿eh? Yo cuando voy en el coche que subo un puerto, si voy de día, empiezo a temblar, lo paso fatal. De noche no hay problema, pero de día lo paso fatal. O sea, Sí. que a mí no me busques. Pero a ver, que es algo normal, ¿eh? Marearse. Yo Sí. creo que alguna vez también me he mareado, pero me gusta ir solo. Y ya está, voy solo, cojo mi GoPro, mis bártulos, me voy. Pues mira, a final de mes tenemos carrera en Málaga. El lunes y martes de la semana pasada estuve allí entrenando tranquilamente. Y bueno, alquilas un coche allí en el aeropuerto y pegas las vueltas que haga falta hasta Pero que un te coche memorizas el normal, tramo. un Peugeot 206, un Mira, Ibiza, esta vez era un Hyundai i20, pero sin problemas. O sea, el coche es lo de menos, para mí, en ese ya, sentido. ya, Oye, ya, si ya. puedes ir con un coche más grande, está bien, pero es que no, de entrada, te vas a encontrar gente de cara, tú tienes que respetar las normas de tráfico. Ese tramo está abierto a la carretera. Ya, ya, y tú de normal el día ese puedes ir por la carretera por donde quieras. Claro, o sea, sí que es verdad que hay gente que dice, pues yo voy por la noche porque así no me cruzo con gente de cara y si me cruzo los veo por las luces y tal. Ya, pero Es por una la opción. noche no ves bien la carrera. No la ves Carretera. bien y que sepas que si pasa algo, pues igual no te ven hasta el cabo de horas, ¿me entiendes? Porque al final ahí hay árboles, hay barrancos, hay piedras, ¿no? Y depende de la intensidad con la que entrenes, ¿no? Que a veces ha pasado. Entonces eso cada uno, yo respeto la manera que tiene de Entonces tú al entrenar final, y... cuando viene una carrera, lo que haces es inviertes otra vez tu tiempo, inviertes otra vez tu dinero, vas al sitio, alquilas un coche y la pruebas para no llegar. Es Te que, da seguridad, ¿no? Eso. claro, es que te lo tienes que memorizar. O sea, tú puedes ver onboards de gente, de otros pilotos que han corrido y tal, y está muy bien, pero primera, las onboards pues vibra todo. O sea, al final tú piensas que es un coche que va pegando saltos, que no está insonorizado, que pues es un coche que de carreras, ¿no? Y a lo mejor él tiene sus manías, tiene sus cosas y tú sí que es verdad que sigues los mismos patrones que él, porque la trazada digamos que es casi la misma, ¿no? Pero te tienes que fijar en algunos detallitos que son los que te van a hacer que bajes esa decimita en esa Ya. curva, esta decimita ya. Pero Y cuando una carrera la ganas, normalmente, desde el desconocimiento, ¿eh? Se gana por un segundo, por dos, te vas a 5 o 6 segundos, se gana por medio segundo. ¿Cómo de pequeño es el margen para ganar una carrera? es que depende del volumen de participantes y de la calidad de los pilotos, Ya. ¿no? Entonces yo sí que te puedo decir que he ganado carreras por 20 milésimas y he perdido otras por 10. O sea, es que intentamos un poco ir al límite, también cada uno, nunca hay dos coches iguales en esto. Entonces, Ya. es lo que hay. Y luego, pues que cada uno pues tiene sus detallitos, ¿no? Al final, yo soy de la manera de pensar que las curvas lentas las hacemos todos iguales porque es donde menos riesgos asumes, por decir así, con mucho frenas un poco más tarde y ese metrito que te has pasado frenando, luego te intentas compensar de alguna manera, pero las rápidas es donde está el tiempo. Ya. Entonces,
es ahí donde se marca la diferencia, pues hay que fijarse un poco en algunas cosas y tenerlo en cuenta. Si fuéramos una carrera de cars con los amigos y te vinieras tú a una carrera de 8 vueltas, ¿cuánta distancia podrías dejarnos para ganar? 8 vueltas. A ver, si no sois de ir nunca a los karts, si sois 8, yo os hago el último y en 5 curvas os hago primero. No, no, pero no hablo de eso. Salimos todos, Sí, tú parado. Hay 8 vueltas. ¿Cuánto tiempo podrías rebajarnos en 8 vueltas? pues ¿Crees que dejándote a lo mejor una vuelta entera serías capaz en 7 que quedan quedar primero? a ver, es que depende, es todo tan... Mójate, mójate. A ver, pues de la manera en la que hablas, pues entiendo que no eres un fanático de ir al karting, entonces yo creo que sí, sin problemas. En Mm, 7 vueltas podría recortarnos una vuelta Sí, entera. o incluso menos, porque entre que estáis nerviosos, os tocáis, hacéis un trompo, es total. Y tengo un amigo que es Mariano, que eso es un caníbal. Él dice, la primera curva frena el de delante. Un día que compitiendo, le Juega a los dice, bolos, ¿no? sí, sí, no, no sé, juega a los bolos. Le hice por dentro y él dijo, no, no, por aquí no pasas. Y me iba a la pared y me frené que veis, y con el casco lo quería matar. Y él diciéndome que he hecho mal, y que he hecho mal, cabrón. Sí, pero él no, no me pasas. Él se pone primero y cuando se pone primero se pone nervioso y se sale. Pero a él le encanta ir detrás, pegándole a todo lo que se mueve. Es No es buen tío para las un poquito carreras. tramposo, sí que es tu Sí, amigo, ¿eh? sí que. Vamos a ir a esa competición diaria, como hablas del tema económico, es una cosa muy importante. ¿Cuánto dinero tiene que tener una persona para ser piloto hoy en día? Leí un par de blogs que decían que, suponiendo que ganas en todas las categorías que compites hasta la Fórmula 1, más o menos necesitas unos 8 o 9 millones de euros. Más o menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el karting ya es muy caro. O sea, cuando antes empieces mejor. Yo empecé con 11, que es relativamente tarde. Hay gente que empieza con 6, hay gente que empieza con 7. Yo he visto a padres con niños de 3 años poniéndole una correa al kart para que no, ¿sabes? Para que no se salga disparado y tal, porque son muy pequeños y no entienden todavía cómo va Venga, esto. Pero es que al final una temporada de karting te puede salir por 100.000 euros sin problemas. Es que depende de lo que te quieras gastar. hostia. O sea, porque no es lo mismo ir. Yo cuando corría con mi padre, iba con equipos así un poco más discretos, ¿vale? Entonces mi padre hacía de mecánico y nos intentamos ahorrar lo máximo y si podía salir la carrera por menos de 1.000 euros, pues menos de 1.000 euros, ¿me entiendes? O menos de 800, menos de 700. Pero sí que yo competía contra gente Que que se se va. gastaba 5.000, 6.000 en un fin de semana, sin problemas. Y si podían venir en helicóptero, venían en helicóptero, si es que no hay ningún problema. Y tú ahora, por ejemplo, en el día a día tuyo, cuando vas a una carrera, no vas solo, vas con más gente, ¿no? ¿Quién es tu equipo de trabajo y cuánta gente llevas contigo para competir? A ver, lo que es mi equipo, claro, yo ahí incluyo también a algún que otro familiar, porque Es lo no que voy a hay. decir, es lo que hay, o sea, al final, pero tienes que contar tema de hoteles, dietas, revisiones, ¿no? Estos coches tienes que revisarlos cada carrera, son coches de competición y como cualquier coche se rompen. Al final, pues te tienes que llevar también un par de mecánicos detrás, ¿no? Porque entre manga y manga hay mucho, muy poco tiempo, entonces tienes que... Mecánicos de algún taller que tienes tu Son relación. mecánicos de competición. Además son Eh, especiales, o sea, no es un mecánico Claro, cualquiera. pues es que, a ver, el precio es muy relativo, ¿vale? Pero te puede costar a lo mejor, cada mecánico al día te puede costar, pues yo qué sé, entre 100 y 300 euros. Y claro, también Cada si el mecánico, mecánico, sin contar hoteles, ni claro, no, dietas, pero que ese ni... mecánico a lo mejor tú quieres que tenga más nivel porque tienes confianza y te toca. Es lo que hay. Y Yo, realmente el premio que ganas tú, ¿qué valor, qué premio te da? Por ganar una carrera de pues estas. mira, te voy a ser sincero, de normal no dan nada. Antiguamente sí que daban premios, ¿no? Es Porque que. esto era un deporte en el que pues, necesitabas premios. Había gente que se ganaba la vida compitiendo. Y no hablo Ya, de ya, Fórmula 1, ya, hablo de ya. categorías pequeñas y tal. Pero se dieron cuenta de que pues, cada vez corría más gente y no les importaba pagar y tal. Y al final pues quitan los premios y la gente seguía corriendo. ¿Para qué vamos a dar premios y van a correr igual? Entonces eso fue desapareciendo. En Campeonato de España sí que te dan por ganar la carrera, no sé si son 300 o 500 euros o algo así, pero quiero que sepas que al lado de lo que te gastas no es nada No, no, pero y es lo una cobras a final de temporada y si corres X carreras, si no, porque yo hubo una carrera de España que sí que hice tercero y yo lucía el cartón ahí que me dieron en el podio para hacerme la foto y tal. No sé si eran 300 euros o 200, no me acuerdo. Y será cuando que me fui a, den, que me den la pasta para el mecánico, por lo menos. Y nada. claro, y fui a cobrar y me dijeron, no, es que en el reglamento está estipulado que si no haces X carreras, pues no lo puedes cobrar. Y entonces, pues bueno, pues el cartón lo tengo en casa, es súper guay, la mar de chulo y tal, pero bueno. Me has comentado antes con el tema de los sponsors que al final sobrevives porque evidentemente si no hay ingresos no eres de una familia de alta gama, vives por la gente que te ayuda, básicamente. ¿Cómo generas tú esa red de sponsors? ¿Cómo empezaste? Si lo piensas, estás como una regadera, porque al final has metido ahí, no el tiempo, pero una cantidad de dinero para sencillamente un hobby. Porque, Sí, por sí, sí. desgracia, a día de hoy no te puedes ganar la vida de esto.
Está claro, o por lo En menos la categoría, compitiendo, en la ¿no? categoría que Compitiendo, estás, ¿no? en la Otra categoría que cosa. estás, otra cosa es que lo dejas, no. Es que te han visto y pues te va a fichar no sé quién de rally porque he visto al chaval, lo he visto hablar, tal cual. Pero claro, en lo que estás echando dinero A fondo perdido, ¿no? Que sí, dicen. sí, no, sí, es un hobby muy caro. Es que ¿sabes qué pasa? Que ya cuesta hasta llamarle hobby porque con el dinero que nos estamos gastando Sí, es que sí, te lo tienes que tomar muy en serio. No es como sí, irte a sí. jugar a pádel con los amigos, es No. que no, es otro nivel. Sí, pero Entonces, no quiero que te ofende. no me ofende, no me ofende, Al pero final es, claro, porque yo, por ejemplo, soy entrenador de fútbol, sí, ¿vale? Yo tengo una remuneración. Entonces, yo, si mañana subo de categoría, tengo una superior. sí. Pero tú, por lo que estás diciendo, a día de hoy, en España esto no está arreglado. A lo mejor ir a otro país. No, o ¿Te lo has sea, planteado? yo creo que, por Pero lo es menos igual. en mi modalidad, que yo creo que nadie vive de esto. O sea, otra cosa es que haya marcas que te quieran apoyar Ya, porque quieren vender, es un fabricante y quiere vender ya, coches de ya. su marca. Entonces le interesa tener un piloto que está ganando carreras porque es una Claro, manera de promocionar lo que su es coche. su vehículo, o sea, el modelo que acaba de sacar este año. Por esa parte sí, pero la realidad de este deporte es que ni está bien pagado, es muy caro y es muy difícil vivir de él. Entonces, por ponerte un ejemplo, una cosa que está ocurriendo es que yo trabajo en una empresa que vende servicios a circuitos de coches grandes y sí que ha patrocinado varios eventos, me patrocina también a mí. Sí que es verdad que yo tengo relación directa con mi compañera de marketing y ella a veces me dice, mira, que creo que a este chico igual lo conoces, ha enviado el dossier, ¿no? Es como el currículum, ¿no? Sí. Y lo estamos analizando y tal. Te lo paso y le pegas un vistazo tú también porque igual te puede servir incluso para mejorar el tuyo, lo que sea y tal. Y muchas veces veo los dossieres de esta gente y veo que son los típicos personas normales y corrientes que corren por hobby también, como podría ser yo, ningún problema, pero ponen que son pilotos profesionales. Sí, es mentira. Y es mentira, obviamente, pero no me avergüenza el hecho de leer que pongan eso sin serlo, sino que al final es que ellos lo que hacen es buscarse la vida Como en sea. tal de rascar algo de patrocinio, Sí. ¿sabes? Y no es su culpa. Ellos intentan buscar la manera de pues, tener algo de patrocinio que les permita ir progresando en este deporte, Sí, porque si tú no porque es también, y imposible. tú porque tienes la información directa, porque nos vendría a nosotros alguien, nos pone eso, pues mira, pues pum, ¿qué quieres? 200 euros, 200 500. Si tienes la Claro, capacidad económica, se claro, lo das. pero te choca ver piloto profesional, ¿no? Y luego dices, y quiero correr la Copa Toyota Aygo. Y dices, madre mía, mi coche es de 80 caballos o 70 caballos, un No circuito puedes. que es una copa súper bonita y tal, pero oye, contrasta mucho, ¿no? Lo que estás vendiendo Con lo que con lo que eres. eres, ¿no? Pero que no es su culpa, ellos al final se buscan la vida y yo lo entiendo perfectamente. Y en esto del patrocinio, pues al final yo si no tuviese nada de patrocinio, pues no podría hacer lo que estoy haciendo, porque Claro. es que es necesario, ¿no? Digamos que invierto, mis padres ya hace tiempo que no ponen dinero, ¿no? Porque es lógico, ellos tienen sus historias y tal y no pueden ayudarme, me ayudan en otras cosas, Sí, sí. ¿vale? Sí, Pero, que te acompañan, van a lo mejor a alguna carrera. claro, pero al final pues yo me busco la vida y el tema del patrocinio pues es algo que siempre me han preguntado porque al final yo lo que hago es mis redes sociales las intento hinchar como sea, intento rascar el máximo de seguidores posibles. ¿Por qué? Porque es una manera de darte visibilidad, ¿no? De enseñar al mundo quién eres, qué haces y qué ofreces. Esos son las tres patas que se sostienen el tema del patrocinio, ¿no? Ya. Y a partir de ahí pues poco a poco ir mejorando. Vale, Ferran, vamos a pasar a esa parte de preguntas, no sé si cortas y más personales. Sí que es verdad que vamos a dar tumbos, ¿vale? Que el resto de entrevistas de podcast ha sido más lineal y ahora vamos a ir dando ahí un poco vueltas de cosas que se me van ocurriendo. Te pondré la capa y a ver cómo Muy pelea. bien. La primera es una cosa que además tenemos un amigo en común, que es el que gracias a él estamos aquí. Él habla mucho de su admiración a Fernando Alonso. Yo siempre le digo, tío, no puede ser que la culpa siempre sea del equipo. Porque yo soy entrenador de fútbol y yo sí que es verdad que he tenido momentos que mi equipo pues no ha tenido el nivel requerido para el objetivo y que cuando he tenido un equipo que se acorde al objetivo, o he cumplido el objetivo, o si no lo he cumplido, ha sido por ese pequeño detalle, esa curva que he cogido un poquito más abierta, más cerrada. Pero al final, Fernando tiene una prensa alrededor del brutal. Todos hablan de que es un genio. Yo no tengo ni idea de automovilismo, ¿vale? Tú sí. Entonces por eso te voy a meter entre la espada y la pared. Al final tiene dos campeonatos del mundo. Y sus últimas temporadas, sus últimas 10 temporadas, siempre es culpa del equipo. Em, a ver, realmente bueno es, ¿no? O sea, Sí, si no, un piloto mediocre no gana dos mundiales y más desbancando a Michael Schumacher, ¿no? Con Ferrari. Sí que es verdad que el Renault en aquel entonces sí que tenía un buen coche y tal, y más con la edad que tienes y todavía está en la Fórmula 1, es que
por mucho que hable y suba al pan, es un piloto bueno, ¿no? Si no, no les interesaría tenerlo en las marcas, ¿no? Y sí que ha aplastado a sus rivales, por decir así, ¿no? Y Sí, lo que pasa es que en la Fórmula Uno no solamente tienes que ser bueno, sino tienes que estar acompañado con el mejor coche, ¿no? Y a veces pasa que hay equipos que dan con la tecla y dominan el mundial durante 5, 6, 7 años, ¿no? Y si tú no estás en ese equipo, la probabilidad de ganar un mundial es muy baja. ya. Entonces, él ha estado en Ferrari y Ferrari ha tenido sus altibajos y tal, y ha estado a punto ahí peleando y tal, Ya estuvo pero McLaren, ¿no? ¿Qué tal? estuvo en McLaren también, pero también coincidió. Es que esto lo puede interpretar cada uno como quiera, ¿no? Pero McLaren es un equipo inglés, subieron a un inglés ahí jovencito y desde la carrera uno pues empezó a ir rápido, ¿no? Y nadie se lo esperaba y entonces pues Claro. pasaron cosas. Pero ahí, por ejemplo, eh, hay un interés por la marca, pero es que al final era, entre comillas, un dios con un novato. Y por más que tengas todo el equipo de cara, te ha ganado el novato. Es que te ha quitado el mundial Y tu yo pienso lo compañero. mismo, yo pienso lo mismo. No sé si al final Entonces, empataron a puntos no o cómo sé, está no el tengo ni idea. tema, pero Y de aquí eh, saldrán haters seguro, pero bueno, al final, a ver, pero es lo que hay. O sea, y ese novato, si ha sido 7 veces campeón del mundo, por muy claro. buen coche que tenía, manco no era, No, no, y ¿sabes? que Y es. luego tú, mejores pilotos de la historia, incluso a veces que lo ponen por delante de Hamilton. Y yo creo que Hamilton es una persona que de dentro se sentirá infravalorada. Que evidentemente no tengo la oportunidad de hablar con él, ni creo que la tenga, pero yo creo que él desde dentro tiene ahí que no se le ha reconocido realmente el valor que ha tenido, porque son 7, no son 2. Pero es que hay pilotos que tienen más poder mediático, pienso, Ya, ¿no? Por eso de Fernando creo que es uno de ellos, ¿no? ya, Entonces, él sabe decir las cosas y si a su manera, ¿no? sí, Podrás estar más de acuerdo o menos, menos, pero sí que alguna vez ha tenido problemas, incluso con Honda, cuando dijo que el motor este era un motor de un GP2, ¿no? ya, Que puedo entender el cabreo, pero tú en un deporte en el que todo lo que dices luego lo retransmiten, ¿no? Hacen un ya. abierto y lo retransmiten a toda la audiencia, pues claro, eso entiendo que pueda sentar mal, ¿no? Las marcas. Mira que tu madre te ha dicho, Ferran, no te metas en ningún jardín. No te metas en ningún jardín, ¿eh? Que ya Sí, nos hemos metido ahí un poquito en el lío. Hay que hacer caso a las madres. La mía no me dice nada, ya. Ya sabes, pues oye, tú bueno, a ver, disfruta, enjoy, enjoy. no, pero sí que choca, ¿no? Pero lo comentas tú y lo comenta todo el mundo. ¿Cómo puede ser que un piloto así, que esté a día de hoy corriendo con esa edad, solamente tenga 2 mundiales? Oye, pues porque no se ha dado la ocasión de estar en Ya. el sitio adecuado, Fíjate, quizás. yo no tengo el conocimiento, yo no sigo la carrera, yo no. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, como entrenador, durante 10 años, no puedo echarle la culpa al director deportivo, no le puedo echar la culpa a mis jugadores. Yo tengo una responsabilidad No, y es verdad, y es así. como entrenador. Y es así, Y luego pasa también, por ejemplo, que tú ves las máximas estrellas del mundo. Michael Jordan, por ejemplo, que para mí es un referente. Michael Jordan lo ha ganado todo. No ha ganado todas las veces que ha llegado a los finales, no, no, incluso no, muchos no, años no. no ha estado, pero sí que en ese prime ha hecho pam, 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 pam. LeBron, por ejemplo, ha tenido ese prime, pero luego se encontró a los Golden State que, que bueno, se juntaron ahí tres locos y los mataron. Pero sí que han tenido ese momento top y luego si no han ganado, se han quedado ahí. Es que no Claro, han sido 2 mundiales y luego 7 subcampeonatos. sí, pero ahí por partes. O sea, al final, en este deporte, el 80-90% es el coche. Ya, No seamos realistas. Y ya, si no tienes un buen coche, no importa las manos que tengas, porque ya, es que no puedes ganar. Pero sí que es verdad que, como bien has comentado, sí que leí una vez un artículo que decía Federer que, ¿cómo puede ser una persona como yo, que ha ganado no sé cuántos, no sé si 28 Grand Slam, no sé sí, cuántos una ha ganado, barbaridad. que solo tenga un porcentaje de 52% de puntos ganados en partido? Ya. Digo, ostras, no es un porcentaje súper alto. No, no, no. Pues porque él en los momentos malos sabe ser bueno Sí, y ya sí, está, y sí, se sí, sí. esfuerza. Pero es que este deporte el problema es que si no tienes un coche no puedes aspirar a nada. Ya, ya Es que está claro. no. Te voy a hacer dos preguntas. Una va a ser, debido a que es tan caro tu deporte, ¿qué videojuego recomiendas tú para una persona que le mola el tema del coche? Oye, pues mira, yo en la Play 2 al Gran Turismo 2 es el mejor juego y la mejor consola para vivir una situación lo más parecida a una competición. ¿Cuál sería el pack que tú le darías a... Porque como no te patrocina Sony ni te patrocina Ya. ningún juego, ahí puedes decir la verdad. Mira, pues te voy a ser realista. Yo tenía un simulador que lo vendí. Y lo vendí porque no me retransmitía las mismas sensaciones que en Ya, lo que yo normal. compito. Pero
¿Simulador te refieres a un coche en casa? Sí, yo tenía pues, el típico, como simulando un interior de un coche. Al final, pues una especie de chasis con un volante, con unas posiciones, unos pedales. El asiento es un asiento real, las pantallas así curvas para simular. Pero la historia es que no hay nada que simule la realidad en cuanto al tema de rallies y montaña. Ya no dicho por mí, sino dicho por mucha gente. Entonces al final dije, ¿yo para qué tengo que tener? Porque lo tenía en mitad casa, lo tenía en el salón ahí de esto que hace aquí. Ya. Al final me lo quité de encima y ya está. Pero el que sí que compite en circuito, ahí la cosa cambia. Porque las sensaciones sí que son muy similares, a un 80, un 90%. ¿Por qué? De entrada los circuitos los escanean con láseres LIDAR, creo que se llama. O sea, los escanean cada agujero del asfalto, Ya. cada piano, cada árbol, cada detallito, ¿me entiendes? Y luego, pues que la comunidad online, pues oye, hace que tú puedas picarte con gente de tu nivel, ¿no? Hay varios simuladores, varias marcas. Para mí el mejor es eRacing, ¿vale? Pues que hay muchos pilotos de Fórmula 1 que entrenan ahí, por ejemplo, Verstappen, Lando Norris, incluso eran amigos, ¿no? Ahora ya no, pero Ya, se nota. ahora se llevan a morir, pero antiguamente jugaban juntos, Ya. entrenaban juntos ahí. ¿Qué necesita un piloto para ser competitivo? Está claro que dinero necesitas, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Pero, Está claro. pero igual que tú sabes cuando un jugador apunta maneras o no, en base a cómo camina, cómo se posiciona y tal, es que aquí estamos en lo mismo. Tú tienes que reunir una serie de cosas muy básicas. O sea, para mí, saber calmarte, o sea, cuando las cosas van bien es muy fácil, ¿no? Porque Hombre, te claro. tranquilizas y, oye, pues... Pero cuando las cosas no van bien, tu cabeza te juega malas pasadas y al final tú las decisiones las tienes que tomar en frío, nunca Claro, en caliente, claro. ¿no? Y es muy fácil con todo esto de la adrenalina y tal, pues que se te vaya un poco la cabeza y no asimiles lo que está ocurriendo, ¿vale? Claro. Y de un tema que quería preguntarte, la climatología también será muy importante, porque tú llevas ruedas por si llueve o no llueve, claro, porque tú a lo mejor vas a Málaga, has visto la previsión del tiempo y como son tan maravillosos, porque yo cuando mi madre me dice mañana llueve, yo voy en pantalón corto, porque no llueve nunca. Yo Hace cuando lavo el frío, coche, al día siguiente llueve, no sé por claro, qué. ¿no? Pero lo que te voy a decir, tú, claro, Sí. el coche si llueve, o si hace frío, o si hace calor, o si sales con la pista mojada, si sales con la pista seca, Te explico, al final si llueve, el director de carrera puede declarar la carrera mojado y los tú tiempos eres... anteriores no valen. No, no, sí que vale, sí que vale. Lo único que tú eres libre de escoger qué neumático vas a usar. A Ya, veces ha pasado que, pues que ha llovido, pero de repente ha salido el sol. Eso sí, la pista estaba mojadísima. Pero tú calculas un poco el tiempo que vas a salir, ¿no? Porque entre que te pones para salir en meta y tal, pues igual pasan 10 minutos. Y en esos 10 minutos dices, ostras, pues empieza igual a secarse. Si empieza a secarse un poco, yo meto seco. Meto seco porque el neumático de agua es tan blando que te lo comes. Y si encima no hay humedades, te lo comes antes y pierdes agarre. ¿Entiendes? ya. Y con el seco vas buscando un poco las zonas más secas y vas sorteando un poco las curvas así y ganas tiempo. Es un poco en base a cómo lo veas. En karting yo sí que tenía la medida cogida porque más o menos viendo un poco el sol que hacía, la temperatura y lo mojada que está la pista, yo lo tenía claro. Adrenalina, velocidad, pero hay otra cosa que también pasa que es miedo. ¿Tú has sentido miedo alguna vez en un coche? En circuito hubo una carrera en Motorland Aragón que corría, bueno, es la segunda carrera que hacía con un Renault Clio de circuitos, un Clio Cup. Eso es correr, ¿eh? Sí, y la verdad que sí. Y es la primera vez que entraba al circuito. Y me basaba que en entrenamientos digo, ostras, no, el coche no acaba de frenar bien. Cada vez como que voy perdiendo presión en el pedal de freno, ¿no? Y cada vez noto que va peor. Entonces yo paraba y le explicaba el problema a los mecánicos, pero ellos no veían nada. Ostras, que lo vemos todo bien, no sé qué tal. Pero en mi cabeza ya no iba igual. Entonces me planté en los entrenamientos kilometrados, cogí rueda, un piloto así rápido para intentar calcarle la vuelta e intentar batirle. Y recuerdo pues que iba perdiendo poco a poco pedal, presión, pero digo, necesito hacer un tiempo, ¿vale? El tiempo que he hecho en la vuelta anterior está bien, pero creo que lo puedo mejorar. Cometí el error de no entrar, ¿no? Y dije, hostia, pierdo un poco de presión, pero vamos a tirar. ¿Y tú puedes comunicarte con ellos? ¿O no No, tienes no, no, yo comunicación? telemetría, bueno, en tema de comunicación no. O sea, sí que puedes ponerte pinganillos O sea, y tú puedes hablar con tu sí, mecánico. puedes hablar con ellos. En circuito, sí. Depende de qué competición. Igual en algunas no, pero en la que yo estaba haciendo, sí. Pero yo decidí seguir y lo que ocurrió es que después de unas curvas enlazadas, yendo, no sé, iba en quinta, o sea, no sé qué lo hice yo. Puse el pie encima del pedal de freno y veía que no tenía nada de presión, nada. Dije, voy a tocar el freno rápido a ver qué pasa. Toqué el freno y toqué chapa. Dije, buah, pues me la voy a dar. ¿Toque chapa qué significa? Tocaste, o sea, al final de lo que es el recorrido del pedal, tocó la chapa del coche al Se final. había roto el freno. Sea, no frenaba, no tenía nada de presión de freno, como si no estuviese el pedal, básicamente. Entonces, en ese momento, tu cabeza, pues empiezan pues te salen unos disparadores y dicen, oye, hay que hacer algo, ¿no? No sabemos muy bien cómo reaccionar en una situación así, porque de normal no nos pasa, ¿no? Pero mi cabeza sí que me dijo, mira,
vas a chocar, eso 100%, a la velocidad que vas, ¿cómo lo salvas? ¿Vale? Pero hay que tratar de minimizar el impacto, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues empieza a reducir marchas. Pero ¿qué pasa? Que estos coches llevan una electrónica especial de marca Cosworth que cuando detectan que vas muy alto de vueltas, no te dejan quitar de marcha para proteger El el motor. motor y la caja de cambios. Entonces yo quité una marcha, pero no podía seguir quitando. Entonces freno motor, por ahí ya no podía. Pero la mano no tienen. Sí, freno de mano no tienen los coches de Porque circuitos. además, si tiras de freno de mano, eso hubiera sido. No, pero igual podía haber frenado un poco más lo que es el golpe, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que empecé un poco a analizar, digo, vale, pues la próxima curva es a izquierdas, delante tengo coches, voy a intentar frenarme con algún coche delante. O sea, justo delante Un creo que... Mariano, hiciste un Mariano, tío. No, Sí, 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 no, lo pero vamos a bautizar un Mariano. pero es que al final ahí ya piensas más en tu vida, Sí. ¿no? Y dices, bueno, y si chocas, al final cada uno se paga lo suyo, pero ya buscaremos la manera de solucionarlo y tal. Pero sé que delante creo que tenía Laura Aparicio, creo que era, con un BMW. Y digo, ostras, pues ¿Te ha voy a tocado? intentar frenar como sea, ¿no? Es que ha venido así, si seguramente a otra persona le pasa lo mismo, intentaría hacer lo mismo, ¿vale? Pero lo que quería evitar de todas era golpear de morros contra las barreras. Porque primera, te haces más daño, después que el coche prácticamente lo tiras a la basura, ¿no? Porque en el momento que hay un golpe fuerte frontal, pues el morro se abre y el motor y todo, pues a saber qué pasa ahí, ¿entiendes? Entonces intenté chocar de primeras con Laura, pero no, pues No no llegué, acertaste, no no llegué. acertaste. Todo esto está grabado, se puede ver en un vídeo y tal, pero sí que intenté como intentar Julián, que se culease un poco, o sea, meterlo el coche de lado, ¿no? Intentar que se fuese de lado para golpear de manera lateral. Entonces no sé cómo, toqué el piano que había, el bordillo que había en la curva izquierdas, el coche como que se puso a dos ruedas y mientras aterrizaba y daba botes, empezó a girarse en la grava y al final di un golpe muy y tus fuerte. padres en la grada. No, no, mis padres estaban en el box, bueno, mi padre estaba en el box y el golpe estuvo bastante fuerte, la verdad, pero yo pensaba que le había hecho más daño al coche y dentro de cabe no era tanto, o sea, así que el destrozo a lo mejor serían 6.000 o 7.000 euros, no te voy a negar, ¿vale? Pero, pero pensaba que el coche lo tiraría a la basura, pero no, por suerte no llegó a tocar las barras. Cuando las barras de antivuelco se deforman, ya no sirve esa carrocería, tienes que cambiarla, sustituirla, porque su función era esa y ya ha cumplido esa función. Lo que pasa es que yo sí que me hice daño, o sea, yo sí que me fisuré una costilla y me tuvieron que infiltrar y tal, y hice todas las trampas posibles para el día siguiente tratar de reparar el coche y salir a correr y cosas así. Y dices que si tú rompes un coche, lo pagas. Cada uno se paga lo suyo aquí. Ya, pero si O tú, por sea, ejemplo, le pegas a una persona, a ver, es que ¿sabes qué pasa? ¿qué pasa? Que, Ahora llega uno y te embisten, a ver, hacen un Mariano, ¿eh? Le estamos haciendo aquí una publicidad que te cagas. pobre Mariano, que si Sí, nos está sí. Que escuchando, espabile, que hay que espabile, espabile. que espabile, que espabile. Pues a ver, Sí, se lo pensará. Es que los Katsu freno es el sí, freno sí. coche, ¿eh? Yo no voy ya, con él, ¿eh? Yo No, cojo no, del por lo que me casco, dices tampoco pienso ir tampoco, a fuera, vamos Mariano, fuera. nada. Pues al final, cada uno se paga lo suyo, estas cosas por desgracia pasan, no quiero decir que yo no me sentía culpable, quizás sí responsable, ¿no? Pero no culpable, oye, no quería llegar a esa situación. Pues oye, hubiésemos buscado la manera porque claro, en el momento en que hay gente que ha gastado sus ahorros como me los he gastado yo en hacer Coche. en tener un coche para poder competir y por una cosa así pues se quedan sin competir pues con todas las deudas y tal. Entonces, pues oye, soy una persona honrada y hubiese buscado la manera de buscar una solución a eso y ya está, ¿vale? Porque es una putada y lo entiendo, pero es que ya no tenía culpa pues por suerte no le golpeé, ¿vale? Ya. No sé si pasé por delante o por detrás, Sí, pero te pero pasa que cuando a lo mejor alguien de forma voluntaria golpea a otro coche, hay esa legalidad entre vosotros. O es un deporte que es también, oye, mira, pues me lo invento, no. Te has cruzado tú, no he sido yo. O llega incluso a haber algún juez que no, diga ahí hay un director de carrera y hay tienes que directores pagar tú. deportivos, o sea, al final, eh, si es culpa tuya te excluyen o te Sí, ya, penalizan o pero lo ya que no te hablo de sea. excluyen. Tú has roto mi coche vale 20.000 euros. ¿Hay alguien que dictamine que me lo pagues? No, aquí no hay O nada de eso. Otra cosa es que tú contrates un seguro por tu cuenta y pagues la franquicia que sea y tal, pero aquí ya. no hay nada Pero que... a modo de mejora, podría haber, porque supongo que habrá algún kamikaze también que dirá, "Bueno, yo quiero ganar la carrera o quiero hacer el tiempo este y se me cruzaban por el medio y de forma voluntaria echo a alguien de la pista o le pego. Entonces yo creo que hay más que nada para esa Sí, a responsabilidad, porque ver, estás jugando con la vida de una persona también, ¿eh? no, y es así, pero es que siempre ha habido lagunas en ese aspecto, Ya, ¿no? ya. Porque ¿de quién es la culpa, no? ¿Quién dice que es la culpa? No, ¿Un pues juez o un director deportivo? ¿Cómo lo ya, ya, haces? Es ya. que Bueno, no... ¿qué me puedes decir de Islamán? La carrera de las motos está. Uf, pues la carrera más peligrosa, ¿no? Del mundo de motos, ¿no? ¿Sabes algo de ello? ¿Has visto? Miro los highlights porque me llama mucho la atención, pero bueno, es una competición de motos que
pues que dan la vuelta a toda la isla, ¿no? Entiendo. Sí. Y, pues que siempre, por desgracia, pues fallece gente, ¿no? Porque al final las protecciones son las que son, pero hay casas, hay barrotes ahí, hay Claro. rocas. ¿Y tú serías capaz, por tu adrenalina, de competir? Imagínate que fueran coches. ¿La jugarías a correr en un sitio que no está preparado? O sea, ¿pondrías en juego tu vida por tu pasión? Yo creo que ya lo hago, Ya lo ¿vale? haces. No a ese nivel, por decir así, porque ir con una moto a 250 o no sé si van de media a 180 o 200, es una barbaridad, ¿no? Pero al final yo compito en puertos de montaña, pues que hay barrancos y hay rocas, hay un montón de árboles, y he visto gente pegársela o yo he tenido sustos y ya está. Al final buscas un poco tu límite y, pues lo acabas encontrando. Y hay, a veces que tampoco depende de ti. Por ejemplo, en el Garbí me ocurrió que en la última manga pues un coche antes que yo pues rompió el motor, dejó un reguero de aceite y no lo vieron. No lo vieron o el comisario que había ahí, por lo que sea, consideró que eso No no era. era perjudicial para los pilotos. ¿Qué pasa? Que, pues, que yo llegué a una bajada, no sé a qué velocidad llegué y de repente vi que el culo pues, me tiró a adelantar. Y yo intenté enderezar el volante como pude, pero era una bajada, era rápido. Al final lo conseguí enderezar, pero estuve a una décima segundo de decir, suelto el volante ya, ¿me entiendes? Porque es que del golpe te puedes hacer daño también las manos y tal. Depende cómo sea el golpe, pues tú ves un poco qué decisión tomas, pero son cosas que no dependen de ti, ¿me Ya. entiendes? Y el riesgo siempre va a estar ahí. En un circuito, pues hay barreras, te puedes dar un golpe fuerte en un muro, en la recta, porque tal, pero generalmente vas más protegido. Y aquí no hay nada, aquí es la barrera natural. Claro, es que las carreteras son muchas de ellas carreteras que están limitadas al tráfico a 30 kilómetros hora. Y pues si puedes pasar ahí a 150, 160, pasa a 160. Y la seguridad está pensada para esa velocidad. Vi el otro día, somos los dos de Burriana, vi el otro día que el ayuntamiento hizo una iniciativa contigo, que te hizo una recepción. ¿Tú te sientes apoyado, valorado por nuestro pueblo, por nuestro ayuntamiento? ¿Crees que está bien este tipo de iniciativas para deportes minoritarios? Pues Gracias a mira, Fran, ¿no? Fran, que al final es un sí, buen tío. Nosotros nos ha ayudado también en la empresa a poder asentarnos en Burriana. Tenemos la sede en Burriana y bueno, vamos a hablar un poco de nuestro magnífico, ¿no? pues mira, me voy a mojar totalmente. Totalmente. El gobierno de ahora está haciendo las cosas, a mi parecer, a nivel de deportistas mucho mejor que el de antes. Muy El de bien. antes todo eran promesas que no se cumplían. La sensación que me daba es que perdía el tiempo un poco cuando me juntaba con el concejal en cuestión y tal. Con Fran es que tengo todo lo contrario. O sea, Fran es que si, por ejemplo, se entera de que han publicado tu noticia en el periódico tal, es que enseguida te está mandando el enlace antes de que tú lo veas, ¿me Ya, entiendes? ya, ya. O la entrevista tal, enseguida se vuelca contigo y te pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Y se lo explicas y él busca la manera de ayudarte. O sea Sí, que que al final ya no es el partido, es la persona también, sí, sí, porque sí, no, da igual no, quién es que yo no voy a decir gobierne, que, no voy a decir que da igual quién partido ni... gobierne y que cada uno tiene sus pensamientos, pero es ese trato personal que tienes que dar desde un puesto público Sí, y que al final tú, porque dices, no, es que resulta que tú eres Carlos Sainz, pues bueno, te pongo lo que quieras, pero al final es un ciudadano de Burriana con una locura que se te ha metido en la cabeza con un coche y que al final necesitas el apoyo. Y necesitas esa sí, visibilidad que te pueden dar ellos y que te la están dando. y al final para mí es un orgullo ser de Claro. Burriana y correr No, y tener una pegatina ahí en el de... ayuntamiento, el Claro, o coche, que te hagan sea, 4 fotos, parecías tú ahí, sí, Lando Norris. y les explico lo que haga falta y me hacen muchas preguntas porque yo entiendo que es un mundo muy curioso. Tenemos un amigo en común, Ujú. es una persona muy importante para mí. De aquí saludos, que estará viendo seguro el podcast. Tú jugabas en tu tiempo libre al Counter-Strike. ¿Tan bueno era jugando al Counter-Strike? A ver, O es que se echaban faroles, no, no, que... no, sí que recuerdo que yo jugaba porque pues, me divertía con mis amigos y ya está, pero sabía que él jugaba a nivel competitivo. Sí, bueno, Y el nick que sí, Sergiño, que un alguno saludo habrá, a Sergio Velasco. habrá alguno por ahí que será un friki del Counter y dirá, hostia, con la VP no iba por ahí Claro, matando pero gente, ¿eh? era muy bueno, pero ¿qué pasa? Que, claro, él competía y yo jugaba a pasármelo bien y yo siempre le hablaba, ¿no? Porque para nosotros era como un ídolo, era un dios. ¿Por qué? Porque nos pasaba muchas horas jugando ese videojuego y no entendíamos cómo hacía esas cosas, ¿no? Y le hablábamos y decíamos, oye, pásanos aunque sea, porque él competía contra otras comunidades autónomas, contra otros equipos profesionales de España, pásanos lo que es, lo que es la IP y el puerto para verte. O sea, O sea, tú querías verlo, o sea, sí, o matabas sea, por en verlo. esa época no existía ni el streaming, ¿sabes? No, no existía el streaming, lo único que podías meterte en la partida en modo espectador y ver lo que hacía, ¿no? Y entonces aprendías, igual que en este deporte pues es muy importante analizar y ver los demás, pues yo aprendía mirando cómo jugaba. Y de vez en cuando a lo mejor me dejaba jugar con él, Y de vez en y cuando. eso era ya. Lo que pasa es que yo no pillaba una, pues yo qué sé, intentaba seguirle el ritmo, pero era imposible. Es que esa cabeza iba a otro nivel. Sí, yo No. me he pasado esta vez un día en Burriana, en los chiringuitos,
y no sé cómo cojones lo reconoció uno. Tú eres tal, porque él me ha enseñado en foros que era el mejor jugador de España en la VP y tal. Y yo vi la cara de esa persona y yo, tengo total confianza y sabía que no me metía. Pero cuando vi cómo lo miraba, digo, tío, ¿te quieres comprar una pantalla de ordenador y coger el mejor internet de España y ponerte otra vez a pegarle castañas ahí? Pero ahora que está con los niños ratas, cuando juega, se enfada y le pega unas hostias a la pared. ¿Es un poquito tóxico? Sí, un No, poquito, un pero poquito. Pero bueno, en la vida real no es así. Pero él, no. él se cabrea porque, claro, él dice, si yo, como está ahora la vida, es que sería millonario. Es que claro, en esa época el tema del streaming, los influencers y todo eso no existía, ¿no? Entonces No, no, nada, nada. teníamos Messenger, ¿no? Sí, Messenger, bota mi cuerpo Y, y y Metroflog. Metroflog. Y ya está. Y Ya está. Y Only 20, con los 20. privados del 20. En esa época no existía eso, Pero él pero, decía, yo me dedicaba a beber Coca-Cola, a comer pizza y jugar al counter. Y de ahí no salía. Y cuando ya se puso a ordenar en pero, casa, ya fue la pero pérdida. aún así hay mucha gente que hacía eso y no tenía ni un cuarto del nivel que tenía. O sea, es que tiene una habilidad innata para eso. Pero que tú, él podía ganar la partida él solo si quería. Y cogía y es que en su cabeza él analizaba muy bien, o sea, yo entiendo que él analizaba muy bien lo que iba a pasar y sabía más o menos dónde se podía posicionar cada uno, o sea, no se queda mirando en un sitio, Tiraba a un sitio, pues sería por el otro, se sí, escondía aquí. pero llevaba muchas horas y pensaba un poco, es como el póker, ¿no? Sabía un poco qué cartas tenía el rival y se le daba pues muy bien y es lo que tú comentas, si hubiese seguido en ese camino y por el tema de streaming y tal, oye, pues se ganaría la vida sobradamente, estoy Bueno, más que seguro, o desde sea, aquí le patrocinamos un ordenador, buscamos para que le pongan un cacharro bueno y a ver estaría bien, ¿eh? si el All Boy vuelve. Estaría Venga, bien, va, pégale ahí, va. Serginho Returns sería el estaría, eslogan. Hacemos ahí un vídeo, cogemos imágenes del pasado, llamamos ahí hombre, a pues 4 frikis para que estén alrededor y hablen un poco de cuando lo han visto. Y a ver si le damos. yo Bueno, creo va, que sí, va. vamos a dejar de apretarlo, que hacemos hablar del basta. Vale, Ferran, para cerrar el podcast, me comentabas antes que habías tenido un problema con la policía un día, porque estabas en un lugar con un coche que no tocaba. Cuenta un poco la anécdota que tuviste, sí que la gente lo sepa. Sí, pues resulta que yo compré un Seat León Supercopa de circuitos, un León de color rojo, y bueno, pues me lo compré pues porque quería correr en subidas, ¿no? Pero siempre tenía problemas. Es un coche que compré en Madrid que tenía un montón de historias y siempre estaba gastando dinero para hacer que corriese. Y recuerdo que en una carrera, creo que fue en agosto, en Alicante, el coche no pasaba de 30 kilómetros por hora. Y no entendíamos por qué. Era una falla eléctrica que no sabíamos por dónde salían los tiros y la verdad que no entendíamos por qué estaba pasando eso. ¿Y qué hicimos? Pues bueno, se terminó la carrera y dijimos, ¿qué voy a hacer? ¿Pago 150 euros y voy a un circuito para probarlo? Pues sí, a lo mejor no soluciono la falla y he Has sido sin hecho, dinero y he hecho el claro. viaje y tal, he perdido el día y tal. Y bueno, pues llamé a los 4 amiguetes que tenía y les dije, oye, vamos el domingo al polígono del pueblo y lo probamos ahí directamente. Y así lo hicimos. Fuimos allí al polígono y empecé a probar. Tenía varias electrónicas, tenía varias centralitas y empezamos a probar cositas, ¿no? Lo que pasó es que empezó a llover y decidimos parar, ¿no? Porque no vamos a probar con ruedas lisas y tal que llevaban, no vamos a probar el coche. Y total, que vino la policía local, se bajó y nos dijo, oye, que nos han llamado y nos han dicho que había un coche rojo pegando trompos, ¿no? Y derrapes y tal. Y dije, pues nosotros no hablamos. No hablamos porque, primero y principal, este coche es una tracción delantera, no es una tracción trasera, y después se no tiene freno en mano. O sea, eso que os han contado no es así. Capaz que llamó a alguien del polígono que Sí, que a estaba lo ahí mejor y la dijo, información que le dio no es real. Vio un coche sí, corriendo, no le cuadraba y dijo, aquí hay un loco haciendo el tonto. claro, el Vete. coche corriendo entre comillas porque es que el coche no iba, tenía un problema. Pero el ruido, por ejemplo, es un ruido más fuerte, ¿no? Puede que sea un poco más fuerte, sí. Era más sí. Quizás por esa parte llamó la atención, pero en cualquier caso, pues bueno, me pidió la documentación de los papeles. Los papeles, dije, es que estos papeles no tienen nada, ¿no? Y bueno, y empezó a buscar un nuevo bastidor con la linternita y tal, y le explicaba que no, esto es un prototipo que ha hecho SEAT, la división de SEAT Sport de Martorell, ¿vale? Es un coche, un prototipo que hicieron unos ingenieros para competir en circuito, ¿no? Y entonces no tiene ningún tipo de nuevo bastidor. Este coche tiene que estar activado en una plataforma para poder desplazarlo, no puedo circular libremente por vía pública con él. Ya. Pero no se lo creía. Entonces, pues, como veía que tenía estética de un Saler un poquito, decía, pues no puede ser. Empecé a mirar y para asegurarse que ese coche fuese mío. Y ya cuando se hartó de mirar y remirar, me dijo, oye,
¿este coche es tuyo? Y digo, pues sí. ¿Tú crees que yo voy a tener un coche con mi nombre rotulado ahí en grande que no es de mi propiedad? Y dice, pues a mí me da igual. Me decía, me da igual que Es normal, el hijo del policía, ya Sí, está. y al final lo que pasó es que me dijo, bueno, como no tienes ninguna manera de demostrarme que ese coche es tuyo, voy a llamar a la UV y me lo voy a llevar. Entonces no pude hacer nada. Pero es que no solo eso, sino que empezó a multarme, lógicamente. Me puso 2 multas. Una era por el tema de no tener seguro, pero es que no, seguro no puedo tener ese coche. Aunque quisiese, no podría tener. Y la otra, no sé, está en vía pública, no sé qué, o lo que sea. Y te digo, no Es que la broma que era 150 se transformó en... algo más de 1.000 euros, sí. Pero no el problema no acaba ahí, sino que vino lo que es la grúa, intentó con los cuernos meterlos debajo del coche y no cabía, porque el coche iba tan bajo. Y al final dije de la grúa, mira, por donde he venido, que ya subo yo el coche a mi plataforma y lo llevo donde la policía quiera. La policía me dijo, pues tráelo a tal sitio, tal, nos escoltó y fuimos al retén. Yo te hubiera cobrado el transporte, ¿no? Pues fuimos al retén, dejamos el coche y después cuando hablé con él, oye, ¿cómo puedo recuperar mi coche? Y me dijo, pues no, eso tú vete a tráfico y hablas con el... Bueno, yo tuve que pedirle rápidamente vacaciones a mi jefe para ir al día siguiente a hablar con tráfico. No sé si era un domingo, pero sí, creo que el lunes ya fui a Castellón a posta a juntarme con el jefe de tráfico de Castellón y me lo dijo clarísimo. Me dijo, mira, este coche en nuestra base de datos no consta, porque es que No existe. no existe. Entonces, o te dan el coche o los denuncias. Y yo le dije, pero ¿cómo voy a denunciar yo a la policía? ¿Me entiendes? Es que te lo tienen que dar porque el coche es tuyo. Y le dije, pues yo sé que tengo un contrato de compra-venta, pero es que tampoco le sirve, porque podrían decir que eso lo he escrito yo, ¿me entiendes? Al final me voy a juntar con el inspector jefe de mi localidad, tal, para explicar el problema. Oye, que necesito llevarme el coche y me está pasando esto, tal. Y me dijo, pues es que no te puedes llevar. Entonces, de momento, con lo que tú tienes y tal, no hay manera. Ya, o sea, ¿qué equipo hay? Ya no queda otra. No, al final llamé a Seat Sport y le dije, oye, que me ha pasado esto, tal. Y ellos me enviaron una hoja que tenían por ahí desde hace no sé cuántos años. Y pues en esa hoja, pues al final se la enseñé y me dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a sacar una hojita aquí que pone que bajo juramento este coche es tuyo, no sé qué, no sé cuál. Tú la firmas y nosotros tenemos el coche y después ya veremos. ¿Vale? Pero me hicieron perder ahí una de días y tal, y más luego pues la multa que tuve que pagar de 1.000 y pico euros. Vamos, que no vuelves a sacar el coche de la calle ni... A ver, yo aprendí la lección, desde luego, pues... no- Está bien, porque ese coche no puede circular por la calle por Sí, el riesgo que... al final ellos hicieron su faena, que era esa y tal, pero ya les vale, la verdad, no sé. Nada, voy a darte el detalle que hacemos a todos, a toda la gente. Vale, vente para aquí, que vemos. Esta es nuestra camiseta, ¿vale? Para ti, para que tú la puedas lucir por ahí por Urriana o por donde vayas. Muchas Vale. gracias. Y nada, a los espectadores decirles que los grandes detalles dan grandes diferencias. Muchas gracias. Vale.